Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver un poquito más en profundidad la composición de las biomoléculas que están integrando todos los alimentos que a diario consumimos. La interpretación de la composición química nos va a permitir además comprender la importancia que tienen estas moléculas para el metabolismo, para el funcionamiento de todo el organismo. Listo, vamos a empezar la clase, ¿qué les parece? Bueno chicos, con respecto a las biomoléculas, habíamos dicho que eran aquellas que consideramos esenciales para el funcionamiento de los seres vivos. Esas biomoléculas habíamos dicho que tenían algo en común. Si ustedes recuerdan de este cuadro que vimos en la clase, lo que tienen en común son que todas tienen como elemento principal al átomo de carbono en su composición. Fíjense cómo las moléculas que contienen carbono en su composición son diversas. Vamos desde los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por supuesto no es carbono solamente lo que tienen. El carbono está asociado a otros elementos químicos, a átomos de otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, para formar hidratos y grasas. Pero si le asociamos también nitrógeno, bueno, dan lugar a las proteínas. Y si además de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno le asociamos fósforo, nos darán lugar a los ácidos nucleicos. Ahora, ¿por qué el carbono termina asociándose a otros compuestos, a otros elementos, disculpen? Bueno, vamos a ver eso. Resulta que el átomo de carbono es un elemento que tiene 4 electrones en su última capa electrónica. Es decir, que para llegar a la estabilidad requiere 4 más. Recuerden que la mayoría de los elementos químicos llegan a la estabilidad al asemejarse a un gas noble cercano. En este caso, el gas noble más cercano para el carbono tiene 8 electrones en la última capa. Por lo tanto, el carbono quiere asemejarse a ese gas noble. Entonces le faltan 4 electrones más para llegar a la estabilidad. No le queda otra más que compartir estos electrones propios con electrones de otros átomos, que pueden ser del mismo elemento carbono, es decir, varios carbonos unidos entre sí, o bien pueden ser átomos de otros elementos diferentes al carbono. Como en este ejemplo, tengo este carbono que está rodeado por 4 átomos de hidrógeno. Ahora recordemos que el hidrógeno, ¿con cuántos electrones llegaba a la estabilidad? El gas noble más cercano del hidrógeno es el helio. Y el helio tiene solamente 2 electrones en su única capa electrónica. Por lo tanto, el hidrógeno, que tiene un solo electrón, necesita para llegar a la estabilidad 1 más. Es lo mismo, el mismo caso que hablábamos del agua. Entonces, ¿qué va a hacer este hidrógeno? El hidrógeno va a aportar su único electrón, aquí lo vamos a ver, va a aportar su único electrón, lo vamos a hacer con una cruz, y por lo tanto se va a armar un par electrónico, que es este, ¿sí? Se va a armar un par electrónico. Este otro hidrógeno va a aportar su único electrón y se va a armar otro par electrónico. Este igual. Y por último, en este caso. Entonces se han armado 4 pares electrónicos. ¿Qué va a suceder? Entonces recuerden, este par de electrones va a dar vueltas sobre el área de este hidrógeno y por lo tanto este hidrógeno va a estar estable porque va a tener 2 electrones. Lo mismo va a pasar con este caso y con este. Entonces los hidrógenos van a ser estables. ¿Y qué va a pasar con el carbono? Y bueno, fíjense, aquí tengo 2 electrones, 2 son 4 más 2, 6 más 2, 8. El carbono alcanzó la estabilidad. Entonces cuando los electrones circulan por acá, están circulando 8. Mientras que están circulando 2, por este están circulando 2, por este están circulando 2,
por este están circulando 2. Mientras que por toda esta área, 8. Entonces, tanto el carbono como los hidrógenos han llegado a la estabilidad. Este es un claro caso de un enlace covalente. No polar con el caso del agua, porque aquí cuando se comparte equitativamente los electrones. Por lo tanto, este compuesto me quedaría la fórmula molecular como carbono, que es un único átomo de carbono que hay, y el hidrógeno, que está presente con 4 átomos. Y esta sería la fórmula molecular de este compuesto, que es más conocido como metano. Bien, y fíjense que el carbono aquí nos muestra en este esquema de todas las formas que tiene de llegar a la estabilidad. Este caso es el que acabamos de ver del metano, donde el carbono usa los 4 electrones que tiene y establece 4 podemos decir, pares electrónicos, que hablábamos recién. ¿Sí? Entonces estos llaman que forma 4 enlaces simples. Pero también puedo usar otras formas de emparejarse, es donde en vez de compartir un solo de sus electrones con otros átomos, con uno de ellos comparte 2. Arma 2 pares electrónicos. ¿Sí? 2 por 2, 4, más 2 aquí 6, más 2, 8, llega a la estabilidad. O puede compartirlos formando 2 parejas de electrones. Serían 1 y 2 parejas aquí, más 1 y 2 parejas aquí, 4 pares de electrones. ¿Ven? 4 por 2, 8. O 3, compartir 3 electrones con un elemento químico y uno solo con otro. Entonces formaría aquí 3 parejas, 3 por 2, 6, y aquí con una pareja más, 8. ¿Ven? O sea, son formas de llegar a la estabilidad que va a tener el carbono. ¿Eso qué le permite? Ser muy versátil, reunirse con átomos iguales o diferentes a él, y entonces dar lugar a la aparición de numerosos y variados compuestos químicos. Bueno, aquí estamos viendo un caso concreto en donde el átomo de carbono, fíjense, se ha unido entre varios de ellos por este tipo de enlaces, compartiendo electrones entre ellos, fíjense, pero también compartiendo electrones con otros átomos diferentes, grupos atómicos en este caso diferentes. En este caso muy particular estamos viendo la formación de un hidrato de carbono, carbohidrato glúcido, y esta es lo que se llama fórmula desarrollada, y esta es una fórmula cíclica. Es otra forma de representar este mismo esquema, este mismo desarrollo de otra forma. No pretendo que sepan ninguna de las dos formas, solamente les muestro cómo se puede graficar o esquematizar la disposición de los átomos. Bueno, entonces como ven, estos son hidratos de carbono. En el dossier ustedes van a ver, si ponen a ver la definición, que son compuestos que se dice que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Por qué se llama polihidroxi primero? Bueno, porque tienen muchos o numerosos grupos oxidrilo, que se llaman estos grupos atómicos, ¿sí? Formados por un oxígeno y un hidrógeno, se llaman grupos oxidrilos. O hidroxilos, también se lo llama. Entonces, por eso se dice que es un polihidroxi, polihidroxialdehído o polihidroxicetona, que vamos a ver a continuación.
Esto que están viendo en este momento voy a representar la fórmula desarrollada de esta molécula, que es la glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono típico y es el combustible de nuestro organismo. Entonces, ¿qué característica tiene esta molécula de glucosa? Para usar una analogía que creo que va a servir para la comprensión de estos temas. Cuando ustedes enfrentan dos equipos de fútbol en una cancha, ustedes pueden identificar a qué club pertenece porque cada equipo, los integrantes de los equipos usan una camiseta que tiene colores y vivos bien particulares que nos permite identificar un club de otro. Muy bien. Si nosotros nos ponemos a pensar, si todos los compuestos orgánicos que son indispensables para la vida están formados por cadenas carbonadas, porque los carbonos se unen entre sí buscando la estabilidad, entonces ¿cómo sé que esta cadena carbonada de la izquierda corresponde a un hidrato de carbono, o si el de la derecha es una grasa, o si el de la derecha es una proteína, o el de la izquierda es un ácido nucleico? O sea, ¿cómo saber la cadena carbonada a qué grupo químico, a qué sustancia química pertenece, o qué tipo de sustancia química forma? Entonces, ahí nos sirve el caso de las camisetas. O sea, como si asociamos a hacer una analogía de los clubes de fútbol, ¿cómo sé que el grupo de la izquierda es el club tal? Por la camiseta que usa. ¿Y cuál es la camiseta que usan los hidratos de carbono? O sea, ¿cuál es la camiseta que distingue a una molécula carbonada para que digamos, bueno, esto es un hidrato de carbono? Bueno, lo que distingue la camiseta sería químicamente lo que se denominan grupos funcionales, que es una reunión de unos pocos átomos que le confiere una cierta característica a la cadena carbonada. En este caso, en la cadena carbonada vamos a tener esta asociación. El primer átomo de carbono va a compartir 2 electrones de los que tiene con un átomo de oxígeno. Va a compartir otro electrón de los 4 que él tiene con un hidrógeno, y el cuarto electrón lo va a compartir con el carbono de abajo. Entonces se va a formar un grupo funcional que se denomina aldehído. Este grupo funcional sería la camiseta que usa que usa una cadena carbonada para decir, bueno, yo soy un hidrato de carbono. ¿Sí? Pero si seguimos usando la analogía de camisetas, los carbohidratos suelen usar una segunda camiseta también, vamos a llamarla una alternativa, ¿sí? ¿Qué es? La alternativa que usan es esta. ¿Ven? Un carbono del medio de la cadena tiene un electrón compartido con el carbono de arriba, un electrón compartido con el de abajo, ya son 2, le sobran 2. Bueno, estos 2 electrones forman 2 pares electrónicos con el oxígeno. Y a este compuesto, a este grupo, mejor dicho, se lo va a denominar grupo cetona. Entonces, esa va a ser la otra camiseta que va a identificar a los hidratos de carbono. De esta manera, entonces, estamos viendo cómo se forman los hidratos de carbono. Estos grupos funcionales definen. ¿Y cómo se completan los otros carbonos? Bueno, los otros carbonos se van a completar con oxidrilos y con hidrógenos, como vemos en este caso. Con oxidrilos y con hidrógeno. ¿Ven? Hidrógeno y oxidrilos o hidroxilos. Por eso se dice que los hidratos de carbono es
un polihidroxi, poli porque tengo varios oxidrilos, un polihidroxi aldehído o un polihidroxi cetona. Con respecto a la clasificación, si tenemos en cuenta el número de átomos de carbono que va a formar la molécula, entonces tenemos tres grupos. Vamos con el primero, los monosacáridos. Seguramente han escuchado hablar de este nombre. Los monosacáridos son aquellos carbohidratos que tienen entre 3 y 7 átomos de carbono en su molécula. Entre 3, por ejemplo, 1, 2, 3, hasta 7. En este caso, por ejemplo, la glucosa, que estamos viendo aquí, tiene 6 átomos de carbono, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso también se dice que es una hexosa. Y esta de al lado es la misma molécula con esa forma cíclica de representar que habíamos mencionado antes. Entonces, características, algunas son, generalmente son solubles en agua, algunas pueden tener sabor dulce. Y sí, también puede ocurrir que una molécula entre 3 y 7 carbonos pueda reunirse o asociarse químicamente mediante un enlace con otra igual o similar, igual, idéntica o similar, parecida. En el caso de que se reúnan dos moléculas de monosacárido, paso a tener lo que se conoce como un disacárido, ¿sí? La unión se realiza mediante un enlace que se llama glucosídico. Y estas dos moléculas que forman el disacárido, entre otros ejemplos podemos mencionar la maltosa, que está presente en los cereales, la lactosa, que está presente en la leche, que puede causar algunas alergias. Hay personas alérgicas a la lactosa, entonces tienen que consumir leche deslactosada, ya que estamos hablando de alimentos. Y también otro ejemplo podemos hablar de una que usamos a diario, que es la sacarosa, otro disacárido, sacarosa, que está presente en el azúcar que consumimos todos los días, que le ponemos a todos los alimentos. Sacarosa, ¿sí? Ese es un ejemplo de disacárido. Otro de los ejemplos de disacáridos. Sabor dulce, en el caso de la sacarosa, o sea, tienen sabor dulce, y también son fuente de energía para la célula. Y finalmente, en el último grupo, tenemos los polisacáridos, que resultan de la unión de cientos de monosacáridos. El ejemplo típico es el almidón. Pero ustedes me dirán, profe, pero yo estoy viendo 3 monosacáridos unidos. Sí, pero acá tenemos, fíjense, una letra N, el R cuadrado ahí. La N significa, la N multiplica a este monosacárido por un número determinado. Supongamos, si la molécula de polisacárido tiene 100 aminoácidos, esto sería 98 más 1,99 más el último 100. Y ahí tendría 100 monosacáridos esta molécula, ¿sí? Por supuesto, reitero, cuestiones químicas así profundas no nos interesan, pero sí para que vean por qué hay 3, en realidad no son 3, sino que esta N multiplica por el número de monosacáridos que tenga esta molécula. Dentro, el almidón no es el único ejemplo de los polisacáridos. El almidón está presente en la papa, en los fideos, en el arroz, también en los panificados. Otro ejemplo podemos mencionar la celulosa, que es la materia prima del papel. La quitina, que sería el caparazón, forma el caparazón de los insectos. Son distintos ejemplos de polisacáridos. Muy bien, chicos, aquí ha terminado el encuentro de hoy. Recuerden que todavía nos falta hablar sobre lípidos y sobre proteínas. Los espero y estamos en contacto. Saludos.